Capítulo 6. La Iglesia de Filadelfia. Recibió solo elogios por actuar con fe. La Iglesia de Filadelfia fue la única iglesia entre las 7 que recibió solo elogios. A pesar de que tenían poca fuerza, no fueron manchados por el mundo y mantuvieron su fe. Debido a esto, recibieron la llave de David, la cual puede abrir las puertas de las bendiciones. Ellos recibieron las evidencias del amor de Dios y las bendiciones de la promesa de que se convertiría en pilar de la Nueva Jerusalén. La palabra dada a la Iglesia de Filadelfia es para las iglesias y los miembros que se esfuerzan por mantener la palabra de Dios, a pesar de poseer poca fe, y manifiestan señales, prodigios y obras poderosas. Apocalipsis 3, 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta del Señor a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3, 7. Cuando los apóstoles estuvieron trabajando en Filadelfia, esta era una ciudad pequeña con aproximadamente 1000 habitantes. Con frecuencia ocurrían terremotos, por lo que la mayoría de la población eran agricultores. Ellos disfrutaban de beber vino y bailar mientras adoraban a Dionisio. En la mitología griega era el dios del vino. Filadelfia era también una ciudad de entrada la cual conectaba a Sardes, Pérgamo, Troya y Roma. La iglesia de Filadelfia fue la única iglesia entre las 7 que recibió solo elogios de parte del Señor, y sirve de buen ejemplo a muchas iglesias en la actualidad. El Señor es santo y verdadero. El Señor que le habla a la iglesia de Filadelfia es santo y verdadero. En este caso, santo significa que está sobre todos los hombres, sin manchas por el pecado, y que le da solo la gloria a Dios, ya que él vivió solo mediante la palabra de Dios sin tener manchas o defectos. Originalmente, el término santo no podría ser utilizado para ningún ser humano. Solo Dios es santo y verdadero. No obstante, si una persona recupera la imagen de Dios la cual ha perdido debido al pecado, y si llega a asemejarse a Dios y alcanzar la santidad de Dios, entonces el término santo puede utilizarse para expresarlo. Las bases de esto se encuentran en 1 de Pedro 1, 16. En Juan 10, 34 al 36 Jesús respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. En este contexto, a quienes vino la palabra de Dios, se refiere a aquellos que guardaron la palabra de verdad y vivieron por la palabra. Esto significa que Dios los consideró como dioses. Ahora, esto no significa que ellos verdaderamente se encuentran al nivel de Dios solo porque Él los consideró como dioses. Esto significa que Dios los consideró como completos hijos suyos. Él los considera como aquellos que son los hombres de espíritu y hombres de la verdad. Es por esta razón que nuestro Señor dijo en Mateo 5, 48, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Además, en Juan 17, 17 al 19 leemos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Como acabamos de leer, es la voluntad de Dios que seamos santo como Él es santo. Luego, verdadero, significa, sin falsedad o mentira. No cambiar, no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, no mentir, no quebrantar una promesa, no engañar y ser siempre inmutable. Todo esto es parte de algo verdadero. Ser verdadero es algo muy importante. Solo cuando somos verdaderos podemos recibir fe y la palabra de Dios puede estar viva y activa en nosotros. De esta manera, experimentaremos el poder de Dios. Esto se debe a que la misma palabra de Dios es la verdad. Por otra parte, si no somos verdaderos, quizás tengamos dudas y posiblemente seamos tentados por la falsedad. Además, tampoco podremos comprender el corazón verdadero. 1 Corintios 2, 13. Entonces, ¿qué significa que el Señor tiene la llave de David? El Señor tiene la llave de David. David fue el segundo rey de Israel. Desde temprana edad David amó a Dios y tuvo temor de él. Bajo el régimen de David, Israel fue muy próspero, ensanchó su territorio, disfrutó de grandes riquezas e incluso los países vecinos le pagaron tributo a Israel. También David fue muy amado y favorecido por Dios y el pueblo de Israel. Nosotros necesitamos la llave para abrir la puerta de la bodega que está llena de tesoros. Solo aquellos que poseen la llave de la bodega pueden abrir la puerta y disfrutar de todos los tesoros que hay en ella. Dios entregó a David la llave que puede abrir cualquier puerta a la bendición para que pudiera disfrutar todo tipo de bendiciones. Esto fue posible porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. No obstante, David tuvo que pasar por pruebas duras antes de ser calificado para recibir la llave. Para ocultar el hecho de que se acostó con la mujer de Urías y que ella quedó embarazada, David hizo que mataran a Urías. Este fue el comienzo de las pruebas que tuvo que vivir. Este fue un pecado grave, pero no fue porque David era en realidad una persona malvada para cometer ese pecado. Al contrario, David amó a Dios más que ningún otro. Pero debido a que él tenía una raíz profunda de maldad en su naturaleza, el resultado fue un gran pecado. Puesto que Dios sabía que había un rastro de maldad en la naturaleza de David, le permitió experimentar pruebas para que pudiera descubrir su verdadero ser por completo y llegar a ser perfectamente santificado. Por lo tanto, incluso durante las pruebas severas, David dejó todo en las manos de Dios. Debido a la rebelión de su propio hijo Absalón, el rey David tuvo que huir a toda prisa. Entonces Simei, un hombre común y corriente, maldijo a David diciendo: «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso». Segunda de Samuel 16, 7. No obstante, David no lo castigó, sino que, al contrario, se humilló a sí mismo para poder recibir la compasión de Dios. Fue muy diferente a su actitud anterior, cuando causó la muerte de Urías, quien era inocente, con la autoridad que poseía como rey. De igual manera, por medio de las pruebas, pudo cambiar y convertirse aún más en un hombre conforme al corazón de Dios. Luego de que Dios lo refinó para convertirlo en un vaso apropiado para recibir la bendición, Dios le dio a David una llave para abrir la puerta a mayores bendiciones. Por sobre todas las cosas, él recibió una bendición inimaginable a través de su genealogía. Jesús nació para abrir el camino a la salvación. Esta llave de David no se otorga únicamente a pocas personas escogidas, sino que es dada sin ningún tipo de discriminación a toda persona que ama a Dios, se asemeja al Señor y llega a ser santo y verdadero. Mientras llegamos a estar aptos al alcanzar las condiciones que Dios quiere, la puerta a las bendiciones de salud y otras como las riquezas, el honor y la autoridad también se abrirán. Finalmente, también se nos dará la llave para abrir la puerta a las bendiciones más grandes, la puerta de la Nueva Jerusalén. Se dice sobre el Señor quien tiene la llave de todas las bendiciones, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Verso 8. Esto se debe a que la puerta de la salvación puede ser abierta solo en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez que esta puerta está abierta, nadie puede cerrarla, como se menciona en Hechos 4, 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Ni siquiera el enemigo diablo y Satanás puede cerrarla. El Señor abre y cierra todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios,
y precisamente Él hace todas las cosas en la providencia de Dios, sin cometer el más mínimo error. Casos actuales semejantes a los casos de la Iglesia de Filadelfia. El mensaje dado a la Iglesia de Filadelfia contiene las características de una iglesia que Dios ha escogido y, Él mismo ha supervisado. Es la iglesia que Él reconoce y guía. La iglesia de hoy, que es alabada por el Señor como la Iglesia de Filadelfia, tiene poca fuerza, pero no se compromete con el mundo. Guardan la palabra de Dios en cualquier tipo de persecución y prueba, y permanecen hasta el final y vencen con amor y fe. Este tipo de iglesia recibirá las mismas bendiciones que se le dio a la Iglesia de Filadelfia. Es decir, tendrán la evidencia del amor de Dios y mostrarán obras asombrosas del poder de Dios. Él abrirá muchas puertas de bendiciones, incluyendo la puerta de la autoridad espiritual para derrotar y expulsar al diablo enemigo y Satanás. Él abrirá la puerta del poder de Dios para realizar grandes prodigios, señales y obras extraordinarias. A través de estas puertas, ellos pueden guiar a muchas almas al camino de la salvación. Además, cuando las puertas de las bendiciones para la iglesia son abiertas, en la medida que sus miembros estén calificados, se acercarán para recibir la llave a la Nueva Jerusalén. Desde la apertura de la Iglesia Central Manmin, he tomado a la Iglesia de Filadelfia como modelo y nos hemos esforzado para llegar a ser una iglesia hermosa que pueda ser elogiada por el Señor. Hemos soportado muchos tipos de persecuciones y pruebas para poder guardar la palabra de Dios sin tener que comprometernos con las cosas de este mundo. Como resultado, Dios permitió que el poder de la creación y cosas grandes e inimaginables sucedan. Por supuesto, esto no quiere decir que las obras poderosas que están ocurriendo actualmente se han venido manifestando desde el principio, ya que hemos superado las etapas del refinamiento de la fe como en el horno. Dios nos ha llevado a niveles más altos. Incluso si Dios nos ha dado la llave de las bendiciones, le corresponde a los creyentes e iglesias abrir la puerta y disfrutar de las bendiciones en el interior de la bodega. Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como menciona este verso, a pesar de que tengamos poca fuerza, debemos esforzarnos en nuestros puestos para que de esta manera podamos alcanzar cosas mayores que las anteriores, para así darle a Dios la gloria. Elogio del Señor a la Iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:8-10. Cuando las personas alcanzan grandes logros en diferentes áreas para contribuir al desarrollo de la civilización humana, o cuando realizan obras virtuosas de amor, sus nombres son recordados y elogiados por todas las generaciones. Si nosotros podemos ser reconocidos por nuestro prójimo de esta manera, es algo que produce gran gozo. Si podemos ser elogiados por el Señor como la Iglesia de Filadelfia, es algo realmente eterno y verdadero. Este valor y felicidad no se puede comparar con nada más. El Señor ha puesto una puerta abierta delante de la Iglesia de Filadelfia. A la Iglesia de Filadelfia, antes de elogiarla, el Señor le promete que la bendecirá. En especial les dijo: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Verso 8. Una vez que el Señor abre la puerta de la bendición, ningún hombre, ángel o el enemigo diablo y Satanás podrá cerrarla. El Señor fue obediente hasta la muerte siguiendo la voluntad de Dios. Él venció la autoridad de la muerte. Por medio de esa victoria, Dios lo llamó Rey de Reyes y Señor de Señores. Además, Juan 14:13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así como menciona, Dios nos promete que nos dará todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo. Pedro, el discípulo de Jesús, confesó delante de él: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Entonces Jesús le respondió: y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 18 al 19. Hay una gran autoridad contenida en su palabra al decir: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta es la autoridad entregada a Pedro, que cualquier cosa que atare en la tierra sería atada en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra sería desatado en los cielos. Sin embargo, esta palabra de bendición no es solo para la iglesia de Filadelfia, sino que es para todo aquel y toda iglesia que es reconocida por el Señor. Una vez que el Señor abre la puerta, nadie puede cerrarla bajo ninguna circunstancia, dado que el pueblo y la iglesia que Dios mismo elige y guía están en su providencia. No importa lo mucho que el diablo enemigo intente obstaculizarnos, una vez que Dios ha decidido algo y dado la orden para alcanzarlo, sin duda es realizado para darle la gloria a Dios. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él estará con nosotros hasta que regrese nuevamente. Él garantizará a las iglesias y a sus miembros que ha establecido. La iglesia de Filadelfia guardó la palabra de Dios teniendo poca fuerza. La razón por la que la iglesia de Filadelfia pudo recibir todas estas bendiciones fue porque ellos guardaron la palabra de Dios a pesar de tener poca fuerza y no negaron el nombre del Señor. Desde que el Señor los elogió por ser una iglesia que hacía lo correcto, ¿por qué habría dicho que solo tenían poca fuerza en primer lugar? Esto tiene dos significados. Primero, poca fuerza se refiere al estado en el cual se posee fe como un grano de mostaza, justo después de haber aceptado al Señor. Sin embargo, este tipo de semilla de mostaza crece al punto de convertirse en un árbol muy grande, en el que los pájaros se cobijan y descansan en sus ramas. De igual manera, nuestra fe crece para convertirse en una fe grande a medida que progresamos en nuestras vidas cristianas. Desde el momento que tienen poca fuerza, en otras palabras, desde que poseen una pequeña medida de fe, la iglesia de Filadelfia guardó la palabra de Dios que aprendió y creció en su fe. De hecho, no es fácil al comenzar la vida cristiana, guardar la palabra de Dios con tan poca fuerza, ya que se tiene pocas fuerzas para vencer al mundo. A pesar de saber lo que es correcto, no pueden ponerlo en práctica en sus propias vidas. Por ejemplo, escuchan un mensaje que les enseña que deberían despojarse de su mal carácter. Por lo tanto, toman la decisión de que vivirán de acuerdo a la palabra. Sin embargo, cuando se encuentran con un incidente que los hace ponerse tristes, simplemente se enfadan ya que tienen pocas fuerzas. No obstante, a pesar de tener pocas fuerzas, cuando realmente colocan la palabra en sus corazones y oran de manera ferviente, pueden vencer con la ayuda del Espíritu Santo. La iglesia en Filadelfia tuvo poca fuerza, pero oró fervientemente y guardó la palabra, por lo que su fe creció rápidamente. Pudieron llegar a ser una iglesia que recibió palabras de elogio de parte del Señor. Luego, guardar la palabra de Dios con poca fuerza significa que, aunque en realidad tenía un gran poder, alcanzaron la voluntad de Dios con humildad, como si solo tuvieran poca fuerza. Examinemos esto mediante el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Jesús es originalmente uno con Dios el Padre. Él es el unigénito Hijo de Dios, y su poder y autoridad son iguales que el poder y la autoridad de Dios. No obstante, Jesús tomó la humilde forma de un ser humano cuando vino a este mundo, y vivió de igual manera que las demás personas. Tuvo que sufrir hambre, cansancio, frío y los dolores de la carne que los seres humanos sufren. Él cumplió con la tarea del Salvador, no en la forma del glorioso y majestuoso Hijo de Dios, sino en la forma de un hombre común y corriente con poca fuerza. Aunque Él tiene un poder omnipotente, alcanzó todas las cosas de acuerdo a la justicia como un simple hombre y un poder limitado. De igual manera, aunque algunos de nosotros poseamos un buen corazón y un potencial fuerte, Dios no nos otorga un poder incondicional desde el principio. Él nos guía paso a paso de acuerdo a la justicia para que la poca fuerza que tenemos pueda madurar y convertirse en una fuerza mucho mayor. Por medio de esta poca fuerza, la iglesia de Filadelfia no negó el nombre del Señor. La iglesia de Filadelfia recibió elogios por haber guardado la palabra del Señor y por no haber negado su nombre. En este caso, la expresión «negado mi nombre» no es solo una negación de su nombre en el área física y el acto de olvidarse de él.
Si la voluntad de Dios es conocida y una persona no vive mediante su voluntad, en un sentido más amplio esto es negar el nombre del Señor. Existen personas que confiesan con sus labios que ellos poseen fe, no obstante, se desvían a la derecha y luego a la izquierda, dudan de esto y de aquello, y eventualmente, regresan de nuevo al mundo sin en realidad intentar seguir su voluntad. Si una persona conoce esto, pero sigue desobedeciendo la voluntad de Dios porque los asuntos parecen ser triviales, cuando esta persona enfrente pruebas y tribulaciones no podrá vencer sobre ellas. En su lugar protestará y se quejará contra Dios. Puede incluso apartarse de la iglesia. Quizás piense, es algo tan insignificante, y desobedezca la verdad. Pero al final se enfrentará a una situación de traición al Señor. La iglesia de Filadelfia comenzó con poca fuerza, la cual era una medida de fe pequeña, e incluso mientras la fe de ellos fue creciendo, sus obras fueron suficientes para recibir elogios de parte del Señor. Ellos vivieron por medio de la palabra en cada situación. No negaron a Dios incluso cuando se enfrentaron con pruebas y tribulaciones, sino que mantuvieron su fe y llegaron a estar parados aún más firmes sobre la roca de la fe. Para que nosotros podamos guardar la palabra del Señor y no negar su nombre con tal poca fuerza, lo más importante es que no dejemos de orar. No podemos abstenernos de la falsedad y vencer las tinieblas con nuestras propias fuerzas y poder. Dado que podemos hacerlo solo por la gracia de Dios y la fortaleza, tenemos que recibir la gracia y la fuerza a través de las oraciones. También debemos comprender correctamente cuál es la voluntad del Señor. Debemos saber qué es el pecado, qué son las tinieblas y lo que se entiende por la carne. Debemos abstenernos de todo esto rápidamente. Si no lo hacemos, quizás nos apartemos del camino de la rectitud y vayamos por el mal camino debido a que desconocemos cuál es la voluntad del Señor. Por consiguiente, aquellas personas que verdaderamente quieren conocer la voluntad del Señor pueden estar agradecidas y gozosas cuando sean exhortadas y reprendidas. Esto se debe a que pueden comprender la voluntad del Señor con mayor claridad y vivir por ella. La iglesia de Filadelfia recibió evidencia del amor del Señor. Tal como el Señor dijo, yo conozco tus obras, el Señor conocía todo lo que ellos habían hecho para guardar su palabra. A pesar de que tenían poca fuerza de su fe pequeña, no negaron su nombre, y Él les mostró evidencia de su amor por ellos. En el verso 9 leemos, He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Como expliqué anteriormente, la sinagoga de Satanás es un grupo de 2 o más personas que hablan en contra de la verdad y causan problemas dentro de la iglesia. Y aquellos, que se dicen ser judíos y no lo son los que dicen creer en Dios y ser sus hijos, pero pertenecen a la sinagoga de Satanás. Estas personas dificultan el reino de Dios. Se hacen llamar a sí mismas hijos de Dios de labios para afuera, pero no viven en la verdad, sino que murmuran, juzgan y condenan a las demás personas. Simplemente traen problemas y argumentos a la iglesia. Si algo no está en acuerdo con sus ideas o criterios, incluso condenan a los demás que revelan la gloria de Dios por medio de maravillas y señales milagrosas. Aquellos que se dicen ser judíos y no lo son las personas que dicen ser creyentes, pero persiguen a las iglesias y a los pastores que Dios mismo ha escogido y dificultan el reino de Dios. La Biblia dice que aquel que niega a Jesucristo es un mentiroso y anticristo, 1 de Juan 2, 22. Pero existen personas que mienten a pesar de decir que creen. En 1 de Juan 1, 6 leemos, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Como se menciona, los mentirosos son aquellos que dicen que creen, pero que en realidad no viven por la palabra de Dios. El Señor dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Esto significa que incluso estas personas eventualmente se darán cuenta de su mal comportamiento delante del poder de Dios, se arrepentirán y se acercarán. Por medio de esto, Dios confirma que Él amó esta iglesia y a sus miembros. La iglesia de Filadelfia también sufrió persecución y dificultades por parte de aquellos que dijeron que eran judíos pero en realidad no lo eran. No obstante, Dios hizo que estas personas regresaran y se arrepintieran delante de la iglesia. Dios mostró la evidencia de que Él amó la iglesia en Filadelfia. Sin embargo,
no todos ellos se arrepintieron y cambiaron. Algunos ya habían cometido el pecado de blasfemar en contra del Espíritu Santo al hablar en su contra. Por lo tanto, no fue fácil para ellos arrepentirse, cambiar y ser perdonados. Mateo 12, 31 y 32. Sin embargo, entre aquellos que se hacían llamar judíos estaban los que sí tenían un buen corazón. Cuando escucharon la palabra de la verdad y vieron las obras del poder de Dios, se dieron cuenta de sus pecados y se arrepintieron. Dios muestra la evidencia del amor por medio de las pruebas. En ciertas ocasiones, Dios permite que sus hijos amados sean sometidos a persecuciones y pruebas en el proceso de refinamiento. Pero al final, resulta ser de bendición y de manera evidente habrán evidencias. Por otra parte, las personas que causen persecución o traigan problemas, enfrentarán un justo juicio. Esto se debe a que si se coloca en oposición de una persona o una iglesia que Dios ama y garantiza es como estar en contra de Dios mismo. Es por ello que cuando leemos la Biblia, vemos personas de este tipo que al final enfrentan tragedias. Cuando las personas profesan que aman a Dios, deben mostrar la evidencia de su amor acompañada de obras. De igual manera, Dios no solo le dice a sus hijos, te amo, sino que también muestra la sólida evidencia de su amor. En la Biblia, aquellos que son amados por Dios pueden mostrar una clara evidencia de que Él estuvo con ellos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él muestra de varias maneras las evidencias a aquellas iglesias y pastores que ama. Primeramente, Dios muestra innumerables obras que demuestran que Él es Dios vivo. Además, en la inspiración del Espíritu Santo, Dios interpreta los secretos profundos del reino espiritual que ningún hombre puede comprender. El enemigo diablo quizás intente molestar, pero Dios muestra las evidencias al protegerlos. Además, los obstáculos de aquellos que se llaman a sí mismos judíos pero que no lo son, quizás se conviertan en escalones sólidos para manifestar mayor poder de Dios. El enemigo diablo y Satanás puede instigar a las personas malvadas a causar pruebas y persecuciones en contra de las personas escogidas por Dios, pero por medio de esto pueden recibir incluso mayor poder de Dios de acuerdo a la ley de la justicia. En la medida que venzan las pruebas con bondad, amor y fe, podrán recibir incluso mayor poder de Dios. Eventualmente, se puede alcanzar un nivel increíble del poder de Dios por el pueblo escogido por Él. La iglesia de Filadelfia evitó la hora de la prueba. Los creyentes en la iglesia de Filadelfia guardaron la palabra de Dios y no negaron el nombre del Señor incluso, teniendo poca fuerza. Ellos también guardaron la palabra de su paciencia y fueron guardados de la hora de la prueba. Verso 10. ¿Por qué dice, la palabra de mi paciencia? Para poder guardar la palabra de Dios, a veces se requiere mucha paciencia. Es especialmente cierto cuando tenemos poca fuerza o una fe frágil. Dado que en esta fase de la fe débil los atributos para seguir la mentira son más fuertes en el corazón que los atributos para seguir la bondad y la verdad, con el fin de superar y luchar contra el pecado y seguir la verdad, tenemos que sobreponernos constantemente con oración y ayuno. Pero cuando el corazón de la verdad crece para hacerse más fuerte que el corazón de falsedad, entonces, seguir la verdad será más fácil. No tenemos que resistirlo o suprimir los deseos de la carne como antes, ya que de manera natural las obras de la verdad siguen después de tan solo un poco de esfuerzo. Pero no debemos dejar que nuestro corazón de la verdad descanse por el simple hecho de que es más fuerte que el corazón de falsedad. Hasta que nos abstengamos de toda forma de maldad, debemos soportar con paciencia y mantener el control sobre lo que podría provenir de nosotros. Cuando intentamos soportar las cosas con paciencia y nos esforzamos para vivir por medio de la palabra de Dios de acuerdo a nuestra medida de fe, Dios considera nuestro esfuerzo como obras de fe. Dios protege a esos hijos y los bendice para evitar pruebas. Entonces, ¿qué significa? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Dios realmente recompensa a las personas de acuerdo a lo que han hecho. Por mucho que sus hijos vivan en la palabra y en la luz, Dios los protege de la autoridad de las tinieblas. Por ejemplo, siempre y cuando guarden el día del Señor como día santo y den todos los diezmos, Dios puede darles protección en las áreas básicas. Incluso si están involucrados en un accidente causado por sus propios errores, Dios los protege para que no sean lastimados. ¿Qué sucede si ellos guardan la palabra con paciencia y viven en la verdad? Por supuesto, Dios los protegerá en cada aspecto de la vida.
Razones por las cuales se atraviesan pruebas y persecuciones. Algunos cristianos parecen llevar buenas vidas cristianas, pero sufren de varias pruebas y tribulaciones. Entonces, existen algunas personas que dicen cosas como, quizás cometieron pecados delante de Dios, o solo trabajan cuando otras personas los observan. Luego comienzan a murmurar, comparar, juzgar y condenar. Claro, cuando los hijos de Dios guardan su palabra y viven en la verdad, Dios los protege de manera que pueden evitar las pruebas y las aflicciones. Incluso cuando los hijos de Dios enfrentan pruebas, Él hace que todas las cosas obren para bien. Romanos 8, 28. Por lo tanto, si no estamos protegidos por Dios y sufrimos pruebas y aflicciones, tenemos que mirar hacia atrás y analizar si hemos caminado bien ante los ojos de Dios. No obstante, a veces, es posible que nos enfrentemos a juicios incluso si hemos vivido una vida cristiana adecuada. Entonces, en este caso es una prueba que Dios permite para darnos bendiciones. Por consiguiente, cuando vemos a una persona que está sufriendo pruebas, no debemos juzgarlos por lo que vemos en lo externo y pensar que lo estamos discerniendo en la verdad. Por ejemplo, cuando José fue vendido como esclavo a otro país y cuando fue injustamente enviado a la prisión, desde el punto de vista natural, parecía sufrir pruebas. Pero se permitió todo esto en su vida en la providencia de Dios, quien planeó hacer de José un gobernante y establecer la fundación de Israel. Por lo tanto, estas pruebas resultaron no tan solo en bendiciones personales para José, sino también de gran gloria para Dios. Lo mismo sucede cuando los cristianos fieles son perseguidos e incluso martirizados. Esto no quiere decir que no fueron protegidos por Dios. Es más bien que ellos vencieron las pruebas. Como está escrito en Romanos 8, 18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ellos pueden recibir la gloria que no se puede comparar con el sufrimiento que se pasa en este mundo. La hora de la prueba indica en mayor detalle el tiempo de los 7 años de la gran tribulación. Por consiguiente, mientras vivimos en estos tiempos finales del mundo, debemos mantenernos alertas y llevar una vida sobria en la fe para así no caer en la hora de la prueba. En los tiempos finales del mundo, si nosotros solo asistimos a la iglesia, pero no practicamos la palabra de Dios y si tenemos amistad con las cosas de este mundo, entonces no seremos arrebatados en el aire cuando el Señor vuelva. Al contrario, caeremos en los 7 años de la gran tribulación. No obstante, si nosotros guardamos la palabra con perseverancia, no solo escaparemos de la hora de la prueba, sino que también entraremos a los 7 años del banquete de las bodas que se realizarán en el aire junto con el Señor. Cuando el Señor regrese nuevamente en el aire, aquellos que estuvieron dormidos en el Señor resucitarán primero. Entonces aquellos que estén vivos y hayan aceptado al Señor tendrán un cuerpo resucitado y serán arrebatados en el aire. Además disfrutarán de los 7 años del banquete de las bodas en el aire. Durante ese tiempo, el Espíritu Santo saldrá de este mundo, y la tierra caerá en los 7 años de la gran tribulación. El poder de las tinieblas tendrá completo control de todo el mundo, y aparecerá el Anticristo. Su personal encontrará a los que intentan mantener su fe en Jesucristo y los obligarán a negar al Señor por medio de torturas severas. Para poder evitar la hora de los 7 años de la gran tribulación, debemos estar alertas, orar y adornar nuestras vidas como las novias del Señor. Es decir, debemos abstenernos de toda forma de maldad para alcanzar el corazón del Señor. La promesa del Señor para la iglesia de Filadelfia. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Apocalipsis 3, 11 al 13. La iglesia de Filadelfia guardó la palabra con perseverancia desde el momento que tuvieron poca fuerza, por lo tanto, el Señor abrió las puertas de las bendiciones para ellos y les mostró la evidencia de su amor. Además, les dijo que venía pronto y cómo debían comportarse. Verso 11. La promesa del Señor, yo vengo pronto, no solo se aplica 2000 años atrás, sino que también se aplica en la actualidad. Algunas personas dicen, Él dijo que vendría pronto, pero ¿por qué tarda tanto en venir? En realidad, Él no es lento para venir.
su palabra se ha cumplido de continuo hasta este momento. La mayoría de personas solo viven por un lapso de 70 a 80 años con salud, y luego se reúnen con el Señor que dijo, yo vengo pronto. Por lo tanto, no debemos pensar que la venida del Señor es lenta, segunda de Pedro 3, 9 y 10, sino que debemos preparar nuestras vidas lo suficiente para darle la bienvenida al Señor en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son las palabras de consejo y bendiciones del Señor para la Iglesia de Filadelfia? El Señor quiere que retengamos lo que tenemos. Primeramente, el Señor le dijo a la Iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Verso 11. Nuestro Señor le dijo a la Iglesia de Tiatira, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2, 25. Esto significa que ellos debían guardar la fe que tenían para que de esa manera no perdieran la oportunidad de la salvación. Pero cuando el Señor le dijo a la Iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes, no se trata solo del asunto de la salvación. Desde el momento que tuvieron la poca fuerza de su fe pequeña, los miembros de la Iglesia en Filadelfia guardaron la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí lo que se quiere decir es que deben cumplir con sus deberes dados por Dios correctamente para que puedan ser capaces de recibir las coronas y recompensas que Dios prometió darles en el cielo. Por ello nuestro Señor les advierte que no pierdan sus coronas por corromperse a medio camino. Por supuesto, una vez que estemos en el cielo, la corona que recibiremos jamás nos será quitada. Pero mientras estemos en este mundo, si nos damos por vencidos o nos corrompemos a mitad de camino, entonces las coronas que se supone que debemos recibir en el cielo nos serán quitadas. Si verdaderamente tenemos fe y esperanza por el cielo, no debemos descuidar nuestros deberes dados por Dios ni renunciar a ellos para no perder las coronas prometidas. Además, no deberíamos tener mentes arrogantes en nuestros deberes y pensar, esto no puede hacerse sin mi ayuda. El candelero puede ser quitado. Debemos mantener una actitud humilde, el primer amor y el fervor con el que comenzamos. Dios nunca deja de cumplir sus obras. Por lo tanto, si no cumplimos con nuestras responsabilidades en ninguna circunstancia, Dios llevará a cabo sus obras por medio de otra persona que Él haya preparado. Dios no nos quita nuestras obligaciones inmediatamente solo porque nos hemos descuidado de hacerlas una o dos veces. De manera segura y repetida nos da más oportunidades para que nosotros nos recuperemos. Pero si nos quedamos de la misma manera a pesar de todas estas oportunidades, Dios utilizará a otras personas para cumplir con el reino de Dios. Nos hemos abstenido diligentemente del pecado y hemos marchado hacia adelante con esperanza en el cielo. Por lo tanto, jamás debemos perder todas las recompensas que hemos ido acumulando en el cielo al mirar hacia atrás al mundo. Supongamos que hemos sido fieles en nuestras vidas cristianas, y podemos entrar a una buena morada en el cielo. Pero si cometemos pecados que conducen a la muerte, aunque nos arrepintamos y nos apartemos del pecado, debemos comenzar todo nuevamente desde el paraíso, la menor morada. No obstante, si en realidad cambiamos y recibimos gracia de parte de Dios con nuestro esfuerzo, podemos recuperar el estado anterior. De acuerdo con nuestro esfuerzo, nosotros también podemos anhelar los mejores lugares de morada en el cielo. La bendición de convertirse en pilares en el templo de Dios. Cuando la Iglesia de Filadelfia retuvo lo que habían estado haciendo y finalmente fueron capaces de vencer, el Señor les dio la promesa que los convertiría en pilares en el templo de su Dios, verso 12. En este caso, en el templo de mi Dios, indica el lugar donde se encuentra el trono de Dios, esto es, la Nueva Jerusalén. Convertirse en un pilar en la Nueva Jerusalén significa llegar a ser una figura importante en la Nueva Jerusalén. Esto es en realidad una gran bendición. Pero esta bendición no es simplemente dada a cualquiera, sino dada solo a aquellos que vencieren. Los miembros de la Iglesia de Filadelfia tenían una fe pequeña, pero guardaban la palabra de Dios y nunca negaron el nombre del Señor. En consecuencia, ya que la fe de ellos creció, pudieron practicar las verdades invariablemente y llegar a la santificación completa, y pudieron cumplir fielmente con las responsabilidades dadas por Dios. Esta es la vida de aquel que venciere y además él, cuya fe es reconocida como perfecta por el Señor, se convertirá en un pilar de la Nueva Jerusalén. Pero, aunque Dios nos ha dado la promesa de bendecirnos, si no retenemos sus promesas y guardamos nuestro corazón, la promesa de la bendición será sacada de nuestras vidas.
Cuando cumplimos nuestras responsabilidades de manera invariable y vencemos hasta que la palabra dada se haga realidad, podremos recibir la corona prometida y las recompensas, y además la bendición de convertirnos en pilares en la Nueva Jerusalén. Ya que Dios nunca cambia, jamás quitará estas bendiciones, y debido a que estas bendiciones no pueden ser quitadas, el Señor dice, y nunca más saldrá de allí. Además, el Señor continúa diciendo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Verso 12. Esto quiere decir que Dios confirma y garantiza su promesa al sellarla por completo en el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén, y el nuevo nombre de nuestro Señor. El nuevo nombre de nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el glorioso nombre dado al Señor Jesús, quien completó la providencia de la salvación de la humanidad al redimirnos de nuestros pecados, y quien resucitó y ascendió a los cielos. Filipenses 2, 9 al 11. Requisitos para entrar en la Nueva Jerusalén. Jerusalén era la ciudad capital de Israel. Era donde el rey de Israel vivía. Todos los sacrificios ofrecidos a Dios eran realizados en el santo templo de Dios en la ciudad de Jerusalén. No obstante, la Nueva Jerusalén no es como la Jerusalén que se encuentra en este mundo, la misma que desaparecerá al final. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, es eterna y permanecerá para siempre. Es la ciudad donde el Dios Santo mora. Apocalipsis 21, 1 y 2. Solo aquellos que están completamente santificados y que sean fieles sobre la tierra podrán entrar a la Nueva Jerusalén. Allí, Dios les permitirá tener gloria eterna. Es por esta razón que se la llama ciudad de gloria. La promesa de esta esperanza no se aplica solo a la iglesia de Filadelfia, sino a todas las iglesias y creyentes que actúan como la iglesia de Filadelfia y sus miembros. Sin embargo, no podemos ingresar allí si no somos fieles en grado sumo con la medida de fe completa. Debemos alcanzar la santificación completa sin tener ninguna forma de maldad y también ser fieles en toda la casa de Dios. Podremos entrar allí solo si poseemos un alto nivel de fe. Nuestra fe no puede alcanzar dicho nivel en un día. Alcanzar ese nivel de fe tampoco puede hacerse solo con nuestras propias fuerzas. En la Biblia, aquellos padres de la fe que fueron considerados dignos de ingresar a la Nueva Jerusalén, surgieron como oro puro a través de pruebas severas de refinamiento en la providencia de Dios. Ellos cumplieron con responsabilidades que las personas comunes y corrientes no podían alcanzar, inclusive al punto de muerte. Solo de esta manera pudieron ser calificados para entrar a la Nueva Jerusalén. Por consiguiente, guardemos la palabra de su paciencia sin variar, aunque tengamos una fe pequeña. No recibamos simplemente la evidencia de que Dios nos ama por ser santificados por completo y ser completamente fieles, sino también la bendición de convertirnos en un pilar en la Nueva Jerusalén.